hacerte unas preguntas sobre las columnas que hiciste y ya sin nada más que decir puedes empezar. Hace 2 años se hizo este proyecto de las columnas y se dividió nuestra columna que nos asignaron, se dividió en 2 partes. Yo soy profesor de historia, del departamento de historia, de geografía e historia, y a mí me tocó la parte de la Baja Edad Media. De la Baja me asignaron esa parte de la columna y en la que teníamos que hacer una serie de conceptos, teníamos que pasarlos a letra gótica. Todo esto lo hicimos en clase y después tuvimos que completar la columna. Yo daba clase a 2 cursos en aquella época, que era segundo B y segundo C. Y entonces pues ellos participaron bastante bien y colaboraron todos, o gran parte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la grabación que hice de los conceptos, de la definición de los conceptos. ¿Qué representa la columna? Bueno, la columna, ya te digo, la columna es una columna que representa la Edad Media. La Edad Media, como sabéis, pues se divide en 2 partes, lo que se llama la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. A mí me asignaron, como te decía, la parte de la Baja Edad Media, el final de la Edad Media, ¿no? Y bueno, hicimos, ya os digo, se hizo pues esa parte que me asignaron. ¿Qué objetivo pedagógico intentaba buscar en esa actividad? Bueno, el objetivo principal era que los alumnos se fueran, que colaboraran y que se implicaran en la decoración de esa columna, ¿no? Se hicieron varias clases en las que se trabajó en el aula pues todos esos conceptos que son interesantes de esa época, como era mesta, cruzada, cortes, etc. Yo lo que hice fue bajarme varias aplicaciones, una de ellas es como para hacer QRs, y también un micrófono. Es decir, yo grabé a los alumnos que más colaboraron, pues les grabé las definiciones. Y después lo que hice fue pasarlo a QR, de alguna manera, y así se consiguió con la ayuda del departamento de plástica, pues completarla. ¿Hubo motivación por parte de los alumnos? Sí, los alumnos colaboraron, gran parte de ellos, y con gran ánimo, porque eran también bastante lúdicas un poco las clases, ¿no? Las sesiones que hicimos en el aula pues era pasar, por ejemplo, a letra gótica esos conceptos que yo había dado, también colorear diversos dibujos relacionados con el tema, y eso les ayudó y los motivó mucho, sí. Estaban bien motivados. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al crear la columna? Bueno, los desafíos eran pues buscar un poco los conceptos más adecuados relacionados con el tema, y también la búsqueda de láminas y dibujos relacionados con ese tema de la Edad Media, claro. Sí, eso fue un poco, y que también motivarlos a los alumnos de alguna manera, que hacer atractivo ese tema, claro, ese tema para ellos, que en el tiempo está un poco lejos, pero hacerlo cercano. ¿Qué crees que aporta la actividad de apadrinar y pintar columnas, profesores y alumnos, la comunidad educativa y el espacio compartido del instituto? Bueno, a mí me parece muy interesante en que de alguna manera se una un poco lo lúdico también y lo pedagógico, lo didáctico, ¿no? De alguna manera ayuda a espacios que estaban vacíos, espacios que eran fríos y que no nos decían, que no nos contaban nada, ahora pues se han aprovechado de alguna manera educativa, ¿no? Los departamentos, pues ya visteis que nos han asignado a cada departamento varias columnas y de alguna manera ha quedado muy bien, y me parece muy interesante.
muy interesante esa obra y ha quedado para los restos, para mucho tiempo. ¿Ocurrió alguna anécdota al momento de pintar la columna? Bueno, tuvimos bastantes dificultades a veces porque había que poner como una especie de pegamento y a veces teníamos dificultades en hacerlo bien, ¿no? A la hora de rematar la columna. Fue bastante laborioso, ¿no? Fue bastante laborioso, pero bueno, los niños, los alumnos y las alumnas pues colaboraron y yo creo que el resultado ha sido bueno, está a la vista y yo creo que ha quedado bien, ¿no? Que ha quedado bien, sí. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Pues nada más, que me parece muy interesante que nos hagáis estas entrevistas para, de alguna manera, que quede constancia del trabajo realizado. Muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista. Gracias por Juan Carlos, por habernos concedido más de tu tiempo y muchas gracias. Gracias a ti. Estamentos. Cada uno de los 3 grupos sociales en los que se dividía la sociedad medieval: oratores, relatores y laboratorios. Villatores, estamento social en el que se encontraban los encargados de defender a la sociedad a través de las luchas y enfrentamientos bélicos.